expositor a Miller Romero, de nacionalidad colombiana. Miller va a exponer el enfoque de auditoría basada en riesgos. Bueno, Miller es socio fundador de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgo y Seguro, AIGRIS, ingeniero industrial, máster en Sistema Integrado de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa, máster en Gestión de Riesgos, especialidad en Administración y Gerente de Sistemas de Calidad, auditor e implementador líder en normas ISO 18007-88, ISO 28000, ISO 37001, ISO 22301, ISO 39001 y en realidad una relación de ISOs. Bueno, estamos hablando con un líder realmente internacional. Miller, adelante con tu exposición. Yo específicamente hoy quiero hablarles de lo que es el enfoque de gestión de riesgos en auditoría. Específicamente yo he hecho una presentación desde el punto de vista de auditoría general. No me he centrado solamente a temas de auditoría interna, de control interno, sino cualquier tipo de auditoría, bajo los criterios y experiencia que tengo yo en el tema de normatividad de ISO. Quiero comentarles específicamente, he hecho todo tipo de auditorías y también he participado como miembro evaluador en atestiguamientos de equipos de auditoría. En pocas palabras, para los que no conocen, en un proceso de acreditación, cuando un organismo acreditador evalúa la competencia de un organismo certificador en normatividad ISO, tuve la oportunidad de trabajar en temas de acreditación haciendo parte de equipos de atestiguamiento, que son equipos que miran las competencias de los auditores que hacen las auditorías. Y en esa parte, de una de las variables de evaluación de competencias de esos auditores, precisamente lo que hace el ente acreditador es preguntarle al atestiguador, en ese caso a mí, si vio que el auditor tenía competencias para llevar el proceso de auditorías. Y en esas competencias que evaluábamos, una era el enfoque de gestión de riesgos. El enfoque de gestión de riesgos viene de años atrás, se le da mucha importancia con la ISO 9001, cuando viene la versión 2015, que trae ya explícito el requerimiento de enfoque de gestión de riesgos. Y entonces a raíz de eso, normas como 19011 y normas como 17021 para temas de auditorías de tercera parte, fortalecen mucho más lo que es el famoso enfoque basado en riesgo. Entonces, a partir de estas experiencias, es que yo he armado la presentación. Vamos a compartir mi pantalla. Un momento. Para hablarles de lo que es un enfoque de auditoría basada en riesgos. Les voy a nombrar específicamente los criterios o referencias a las distintas normas que establecen estos criterios de lo que es realmente un enfoque de auditoría basado en riesgo. Entonces, para iniciar, pues debemos comenzar con lo que es la definición de riesgo, ¿no? Vamos a hablar de auditoría basada en riesgo, pues hay que hablar de qué es un riesgo. La 19011, en su versión 2018, la versión vigente, establece que es el efecto de la incertidumbre, pero la norma ISO 31000, en su versión también vigente, 2018, agrega una parte que dice sobre los objetivos, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Personalmente me quedo con la definición de la ISO 31000, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Qué nos lleva a concluir esto? Que siempre que nosotros auditemos, auditoría de primera parte, auditoría de segunda parte, auditoría de certificación, tercera parte, auditoría de control interno, cualquier modalidad de auditoría tiene establecido unos objetivos. Cada modalidad tiene unos objetivos claros. Por ejemplo, las auditorías de tercera parte bajo la normativa de ISO tienen el objetivo de determinar el nivel de cumplimiento de un estándar y a partir de ese nivel de cumplimiento otorgar un reconocimiento de certificación. Ese es el objetivo. Las de segunda parte tienen objetivos de validar el cumplimiento de una tercera parte respecto a un compromiso, un acuerdo, un contrato que se haya hecho. Las de auditorías internas es la de mantener unos requisitos en un nivel de cumplimiento determinado y garantizar de que esos controles
esos requisitos no se pierdan, no se desvíen como tal. Pero no solamente la auditoría tiene un objetivo, el equipo auditor tiene un objetivo y el auditado también tiene un objetivo, el cliente de la auditoría. Entonces hay que pensar que aquí hay muchos objetivos en juego en un proceso de auditoría. Muchos objetivos en juego. Entonces, la primera pregunta que uno se haría en este aspecto es, ¿un área de auditoría si ha tomado el trabajo de hacer una gestión de riesgos para garantizar el cumplimiento de esos objetivos? Porque muchas veces las áreas de auditoría terminamos siendo, como dicen popularmente por ahí, predicadores, pero no aplicadores. Áreas de control interno, áreas de auditoría que auditan y verifican controles que se apliquen, pero nunca han hecho auditoría a una gestión de riesgos para garantizar que los objetivos de un cliente de auditoría que también tienen ellos, claro, control interno, primera, segunda y tercera parte tienen clientes de auditoría. Alguien que necesita algo de esa auditoría. Tienen un equipo auditor que son las personas que van a ejecutar, van a llevar a cabo ese proceso de auditoría, ya sea un solo auditor o sea un equipo como tal. Entonces yo creo que todo repercute en ese aspecto. Cuando no se han atacado, no se han analizado primero, antes de atacar, los problemas o riesgos que podrían llevar al traste el cumplimiento de esos objetivos. Y mucho peor si desconocemos cuáles son esos objetivos, pues todavía estamos más mal todavía. Porque si no tenemos todavía los objetivos, mucho menos vamos a tener los riesgos que pueden afectar el cumplimiento del logro de esos objetivos. Entonces yo creo que la auditoría no agrega valor cuando primero desconocemos esos objetivos y también cuando no hemos hecho la gestión de riesgos para el cumplimiento de esos objetivos. Particularmente hablo de la experiencia, trabajo mucho en los temas de acreditación. En el tema de acreditación, cuando yo constituyo un ente certificador de X norma, nosotros tenemos que hacer todo un proceso de levantamiento de riesgos de todo lo que podría llevar al traste el proceso de certificación. Nos ponemos a levantar. Dentro de esos, por ejemplo, la norma 17021-1 tiene un riesgo que pide que se analice muy profundamente y es el tema del conflicto de interés, el tema de la imparcialidad, porque la 17021 trae unos principios que deben salvaguardar el ente certificador. Un ente certificador no debe nunca, digamos, cuando un ente certificador pierde la transparencia, pierde la independencia por temas que lo meten en conflictos de interés, pierde la credibilidad. Y acabar con la credibilidad de un organismo que da reconocimientos es acabar con el negocio, es llegar al punto de llegar al tema de la continuidad del negocio, de que se vaya abajo esa continuidad del negocio. Lo peor que le puede suceder a un organismo que certifica sistemas de gestión es perder la confianza de parte de los clientes de auditoría. Y igual sucede también en las áreas de control interno. Imagínense un área de control interno que pierde esa confianza de parte de su cliente o de sus auditados. Es perderlo todo. Entonces, ¿pero qué puede llevar a la pérdida de esa confianza? Riesgos. Muchos riesgos y muchos aspectos que muchas veces no analizamos y menos controlamos. Entonces, ese enfoque de auditoría basado en riesgos nos dice, se deben considerar los riesgos y las oportunidades, dice 19.011. En todo proceso de auditoría, yo debería considerar cuáles son los riesgos que pueden generar que se incumplan mis objetivos. Tanto los que tengo yo como equipo auditor, tantos como lo que tiene el organismo que va a hacer la auditoría, como los que tiene el cliente de auditoría. Hay que analizar esos riesgos. Entonces yo les decía que en temas de certificación, el ente certificador tiene que hacer una matriz, un análisis completo de todas las cosas que podrían afectar el proceso de certificación, de auditoría de certificación. Y todas las cosas es desde que comienza el proceso, desde que yo contacto a mi cliente, a mi potencial empresa a certificar. Eso sale en una cantidad de riesgos, riesgos de competencia de los auditores, riesgos en donde la fuente de riesgo es el mismo cliente de auditoría, riesgos donde la competencia la fuente de riesgo son los auditores, situaciones en el contexto externo de las auditorías, fenómenos naturales, aspectos que pueden echar abajo el proceso de auditoría como tal.
que influye en la planificación, miren dónde van a estar ese enfoque de riesgo, dónde arranca, dónde inicia, en la conducción y presentación de informes de las auditorías para garantizar, y por eso subrayé y resalté esa palabra de garantizar, que las auditorías se centren en asuntos que son importantes para el cliente de auditoría y para lograr los objetivos del programa de auditoría. Entonces, mire cómo se bifurca esa gestión de riesgos. ¿Cierto? Está claro que podemos tener como fuentes de riesgo el equipo auditor, podemos tener como fuente de riesgo el mismo cliente de auditoría, pero también es importante conocer qué es lo que quiere el cliente de la auditoría, qué es lo que espera el cliente de la auditoría y qué es lo que espera el equipo auditor también de la auditoría. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué pasa normalmente? Cuando un auditor hace una planificación de un proceso de auditoría y no tiene claro esos objetivos, pues al final es donde el cliente dice, esa auditoría no me agregó valor. Realmente la auditoría no está agregando valor. Yo veo que están cumpliendo con un proceso, están cumpliendo con un programa de auditoría, la están haciendo en las fechas que son, pero son auditorías que no agregan valor. Se cumple el control, se ejecuta el control, pero realmente, ¿cómo estamos respecto al objetivo esperado de la auditoría? Yo puedo estar haciendo auditorías de control interno, haciendo auditorías de primera, segunda y tercera parte, pero las fallas se siguen presentando, los incumplimientos se siguen viendo en el sistema de gestión. Entonces, no hay eficacia. ¿Qué está pasando? Y ahí es donde entra el enfoque de gestión de riesgo. ¿Realmente yo estoy auditando controles o realmente yo estoy auditando eficacia de controles y mirando si esos controles son eficaces respecto a la mitigación de una amenaza que tengo en el tema del cumplimiento del objetivo? Ese alcance tiene que estar alineado. Entonces, yo defino, lógicamente, el objetivo tiene que estar alineado con un alcance de auditoría. Entonces, las normas dicen, 19.011 dice, es muy importante antes de plantear el objetivo de la auditoría, tanto para las partes intervinientes, tener claro cuál es el alcance de la auditoría. ¿Dónde voy a auditar? ¿Cuáles son los límites de la auditoría? Ese alcance también tengo que analizarlo en función de gestión de riesgos. Mire que el alcance toma en cuenta temas como el tamaño y naturaleza del auditado, la funcionalidad, la complejidad, el tipo de riesgo, las oportunidades y el nivel de madurez. Son aspectos que yo debo tener en cuenta en la planeación de la auditoría, porque estos aspectos se convierten en fuentes de riesgo que podrían llevar al traste con el cumplimiento del objetivo final de la auditoría. Alan lo decía anteriormente, ¿cierto? Fenómenos naturales, ciertas condiciones de los sitios donde voy a auditar que no permiten que yo haga un muestreo significativo, por ejemplo, o ciertos contextos que no permiten que el auditor llegue, o ciertos contextos que ponen en peligro al auditor, la vida del auditor. Yo particularmente soy auditor de sistemas de seguridad. Entonces ustedes se imaginarán que cuando uno hace auditorías de seguridad hay ciertas fuentes de riesgo delictivas que no les interesa que uno esté ahí, o que no les interesa que el auditor encuentre cosas, o que no les interesa que el auditor exponga oportunidades de mejora para cerrar ciertas vulnerabilidades que en pocas palabras les va a complicar el trabajo a la delincuencia. Entonces, ahí hay que planear eso. El primer riesgo es la integridad del auditor. Yo no puedo mandar a un auditor a exponerlo a un contexto de estos cuando hay una serie de riesgos que no han sido analizados. Igual puede ser también en el punto de vista de compliance, en el punto de vista, por ejemplo, antisoborno, anticorrupción, un auditor que se expone a encontrarse con elementos que lo van a poner en peligro, que al momento de detectarlos puede poner su integridad en peligro. Entonces, esos aspectos, esa es la parte del tema del contexto, la naturaleza, lo que voy a revisar, la funcionalidad, la complejidad. Quiero comentarles una característica. Cuando una empresa se presenta para ser auditada en un esquema de certificación, cuando el ente certificador, analiza el tiempo de auditoría, hay una variable que es tenida en cuenta que es la complejidad de la operación que se va a realizar.
esa variable es tenida en cuenta para la determinación de los días de auditoría que requiere el auditor para la verificación de la conformidad. Y se manejan niveles de riesgo o complejidad bajo, medio o alto, dependiendo del sector clasificado por la IAF. Los sectores que maneja específicamente en temas de HSQ, de calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo, las clasificaciones de los sectores, distintos sectores que se manejan por el documento informativo 1 del Foro Internacional de Acreditación. Entonces, dependiendo de esos sectores, estos organismos han hecho unas clasificaciones. Entonces, coloco el ejemplo para que cualquier área de auditoría tome estas buenas prácticas y lo pueda hacer. Es distinto auditar distintas áreas en la empresa. Una cosa es auditar el área financiera y otra cosa muy diferente puede ser auditar el área de compras, teniendo en cuenta los temas de complejidad y teniendo en cuenta los temas de tamaño y naturaleza de las áreas. Tengan en cuenta eso para que ustedes analicen los riesgos y a partir de eso puedan determinar variables como tiempos requeridos para hacer una buena auditoría, tiempos requeridos para que la auditoría sea confiable, sea objetiva, tiempos requeridos para poder manejar un buen esquema de muestreo y salga yo tranquilo de la auditoría y tenga la tranquilidad de que todo se revisó como debía ser. Está claro y partimos de la base de que cualquier auditoría nunca va a poder ser realizada al 100% porque el muestreo no nos permitirá. Hacer muestreos de 100% podría hacerlo en ciertas variables, pero no en todas las variables de auditoría. Lo que le da el tema de la subjetividad y lo que le da el tema a la auditoría de que es un proceso muestral y aleatorio normalmente, que es lo que se maneja. Pero, ¿cómo puedo garantizar yo y dar confianza de que a pesar de ser un proceso muestral y aleatorio, es confiable? Es que una cosa es hacer un proceso, yo reconocer que la auditoría tiene un tema de muestreo, ¿cierto? Una cosa es reconocerlo y otra cosa muy diferente a que la auditoría no sea confiable, producto de un muestreo mal hecho. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Hacer gestión de riesgos desde el punto de vista de a qué haría muestreo 100% y a qué haría un muestreo parcial. Y eso me da un nivel de confiabilidad más alto en la auditoría, porque el muestreo fue bien hecho. Pero ese muestreo es bien hecho cuando yo conozco ese contexto, cuando yo conozco esa complejidad, el tipo de riesgos que tiene la empresa. Aquí hay otra variable muy interesante, es el tema de, sabiendo yo que la auditoría está basada en un proceso muestral, que muchas veces es aleatorio, esa auditoría tocó los aspectos más críticos de esa área. ¿Quién me determina a mí cuáles son los aspectos más críticos de esa área? La gestión de riesgos. Entonces, les hago el símil con un esquema de seguridad. Cuando yo voy a auditar un esquema de seguridad, yo sé que tengo limitantes de tiempo, yo sé que tengo limitantes de muestreo, no puedo ver todas las áreas, no puedo ver todas las actividades, no puedo mirar todos los registros, pero yo sí tengo una gestión de riesgos del negocio, conozco muy bien el negocio antes de ir a hacer la auditoría y yo sé cuáles son los puntos críticos del negocio, donde están los riesgos más grandes en seguridad y donde yo debería demorarme y debería centrarme más tiempo. Cuando se hace la auditoría de esta forma, el cliente ve el valor agregado de la auditoría. Primero, él se va a decir, este auditor sí conoce el negocio, este auditor sí conoce las áreas críticas y los aspectos críticos que debe mirar en mi negocio. Y no va a decir, como muchas veces dicen, no, es que el auditor vino acá, se fue a tal área, duró todo el tiempo en esa área y eso no es lo crítico mío. Yo hubiese preferido que hubiera durado más tiempo en tal área. Ya ahí se perdió el valor agregado de la auditoría. Ya ahí tenemos un cliente de auditoría que está insatisfecho. ¿Por qué? Porque el auditor no se tomó el trabajo de mirar realmente qué era lo crítico en esa área que iba a auditar. Ese nivel de criticidad también nos lo da ese nivel de madurez. Si estamos hablando de aspectos de cumplimiento y un sistema de cumplimiento es maduro, yo tengo que centrarme en los aspectos menos maduros que tenga el sistema de gestión para revisar como tal. ¿A qué debemos dar prioridad bajo ese enfoque? A lo que represente un mayor riesgo y a lo que tenga un menor nivel de desempeño. Yo en la planeación de mi auditoría, en el proceso de planeación, yo debería centrar mi plan de auditoría, centrar mis listas de verificación en aspectos de mayor riesgo en la empresa. Entonces, si yo voy a auditar un sistema de compliance, si voy a mirar un tema de soborno, cuando yo llegue a la empresa a auditar, yo ya debo saber cuáles son las áreas que están expuestas más al tema de soborno.
Y ahí debo dar más tiempo a la auditoría. Ahí debo durar más tiempo en la auditoría, debo revisar con un método de muestreo mucho más profundo. Y ahí es donde yo me debo centrar, que si el tiempo no me alcanza, cuando yo salga de mi auditoría, al menos me voy con la conciencia tranquila de que me centré en los aspectos más relevantes. Y los de menor nivel de desempeño, normalmente esas áreas más inmaduras, esas áreas donde existe más presencia de errores y de fallas, son las que deben darse prioridad en la planificación de la auditoría. Yo no debería, digo yo siempre, no debería irme para la casa después de un proceso de auditoría. No dormiría yo, no tendría la conciencia tranquila si me doy cuenta que áreas críticas, riesgos de alto nivel, no fueron auditados. Actividades que representaban alto riesgo para el objetivo de la auditoría no fueron revisadas. Si yo logro abordar al menos esos aspectos, yo ya hice una buena auditoría. Yo ya estoy tranquilo porque hice una buena auditoría. Soy consciente que no se revisó todo, pero que los aspectos más críticos que tiene la empresa fueron revisados. Y eso, para uno como auditor o para el cliente de auditoría, es muy satisfactorio. Ya está uno tranquilo como tal. 9001 lo recuerda. 9001 desde el punto de vista de calidad lo recuerda. Dice, abordar los riesgos como las oportunidades establece una base para aumentar la eficacia, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos. Esto desde el punto de vista de prestar un servicio de calidad. Entonces, un sistema de gestión de calidad maneja el enfoque de gestión de riesgos. Está diciendo que cuando yo hago un proceso de auditoría y me enfoco en los riesgos más altos y en las áreas que tienen menor desempeño en función de satisfacer a un cliente o en función de la calidad de un producto o servicio, estoy más cerca de lograr el objetivo buscado, que es prestar un servicio de calidad, tener un producto de calidad, tener un cliente satisfecho. Entonces, esa es la autoevaluación que nos debemos hacer. ¿Realmente nuestros procesos de auditoría están agregando valor? ¿Realmente estamos auditando lo que el cliente realmente le interesa que uno mire? ¿Realmente estamos auditando lo que el cliente realmente considera importante? ¿Realmente estamos centrándonos en el tema de que estamos auditando los riesgos que impactan el objetivo, que tienen mayor impacto en el objetivo que busca la empresa, ya sea buscar seguridad, ya sea buscar cumplimiento, ya sea buscar transparencia, ya sea buscar calidad, ya sea buscar impactos no ambientales? ¿Nos estamos centrando en eso? Esa es la pregunta que plantea aquí 9001. Hay que tener en cuenta esos riesgos. Si no tenemos en cuenta esos riesgos, no vamos a dar llamémoslo, en la causa raíz de los problemas que tiene la empresa. Y entonces el cliente va a decir, vino la auditoría, revisó y no sentí que me agregue valor. Todo sigue igual, todo sigue lo mismo, lo que yo considero que está mal, no lo revisaron. En temas de certificación, hay un aspecto que compromete eso bastante y es una de las fuentes de riesgo, y es el tema de cuando el auditor se sesga a su especialidad. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, auditorías a sistemas que son integrales, vamos a ver una auditoría a compliance y calidad y ambiental, y se manda a un auditor que supuestamente conoce las tres gestiones muy bien, pero ese auditor tiene un sesgo hacia cierta gestión. Entonces, él es más especialista al tema de calidad. Él se sesga a calidad y deja los otros sistemas por fuera. Ahí eso es una fuente de riesgo. Entonces, realmente, ahí nos llevaba a nosotros trabajar y crear auditores por sector para mandar y estar seguros de que cuando mandáramos un auditor a una auditoría combinada de 3 sistemas o integrada de 3 sistemas, nosotros dijéramos, este auditor no es capaz de suplir los 3 sistemas como tal, mandemos otro auditor para otro sistema y armáramos unos equipos que fueran muy competentes de forma tal de que se lograran los 3 objetivos y no se presentara un sesgo hacia cierto objetivo puntual. Porque normalmente el auditor siempre tiene esa tendencia, se sesga por lo que maneja. Entonces el auditor va y se centra y se mete solamente a mirar ciertos aspectos que son de su conocimiento mayor y dejan por detrás
otros aspectos, pero esos otros aspectos terminan siendo los que mayor riesgo representan para el negocio. Eso lo detecta el cliente. El cliente se da cuenta de eso. Muchas veces no se lo dicen a uno, pero el cliente se da cuenta. No, llegó, se sentó 4 horas a tal área. Y los problemas míos están en operaciones, no están en recursos humanos. Mis problemas de seguridad, mis problemas de compliance, de cumplimiento, lo que la empresa quiere, el objetivo de esta auditoría, lo que queremos lograr, está en tal área y eso no fue revisado. Grave. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Determinemos fuentes de riesgo externas e internas dentro del proceso de auditoría. En un proceso de auditoría existen fuentes de riesgo en el contexto interno y externo. Existen factores de riesgo que pueden llevar al traste de la auditoría, al traste del cumplimiento del objetivo. Esas fuentes de riesgo están afuera y están adentro de las áreas que hacen auditoría, de la área de control interno. Hay aspectos afuera, el comportamiento de un auditado, la disponibilidad de tiempo que le dé un auditado, la facilidad de consultar las evidencias de auditoría, que si el auditado se presta para colaborar, la auditoría es un éxito. Pero si el auditado no se presta, si no están en los canales que se requieran, la auditoría termina siendo un fiasco. Gestionar los riesgos que puedan afectar a la auditoría, implementar acciones para abordarlos. Hay un plan de tratamiento de riesgos. El organismo certificador tiene y debe tener un organismo que audita, un organismo que audita todo el tiempo, debe tener una gestión de riesgos completa de todo lo que puede afectar el cumplimiento de la auditoría, el cumplimiento del objetivo, que es hacer la auditoría, verificar un cumplimiento y determinar si cumple o no cumple. Que ese es el objetivo de toda área de auditoría, llámese organismo certificador, llámese auditoría interna, toda área de auditoría, llámese compliance, control interno, toda área de auditoría tiene unos objetivos puntuales y hay muchos riesgos que están queriendo interferir en esos objetivos. Implementar acciones para abordarlo, hay que hacer un plan de tratamiento de riesgos, claro. Yo tengo que enfrentar ese riesgo de que el auditor se me sesgue. Yo tengo que enfrentar ese riesgo de que el auditor sea sobornado, como lo decía Alan ahora. Tengo que afrontar ese riesgo de que yo sé que el auditor puede ser sobornado. ¿Por qué? Porque hay una fuente de riesgo que es la corrupción. La corrupción en nuestra Latinoamérica, en el contexto, nos está exponiendo a que cualquiera le ofrezca una dádiva a un auditor para que cambie un concepto o para que deje de informar sobre un concepto. Yo como organismo sé eso, un área de control interno debe saberlo, que si ellos son los responsables de identificar falencias, incumplimientos, cualquiera puede tratar de tapar ese incumplimiento, sobornando a un auditor. ¿Cuáles son los controles implementados para garantizar que el auditor no se deje sobornar? ¿Cuáles son los controles que ha implementado la empresa para, a pesar de que es un riesgo, no lo puedo asegurar, pero sí puedo buscar que esa probabilidad sea mínima? Y puedo tener confianza en mi equipo de que está 100% enfocado en su objetivo y es totalmente insobornable. La probabilidad muy baja de ser insobornable. ¿Por qué? Porque hay unos controles muy drásticos en la empresa que buscan eso. Y integrar estas acciones en todas las actividades relevantes de la auditoría. No solamente en un proceso de auditoría intervienen directamente los auditores. Hay partes ajenas. En un proceso de certificación, por ejemplo, está el equipo auditor, pero también está el que recibe la solicitud de la auditoría, también está el que revisa los informes, también está el que hace la propuesta de auditoría, la cotización para la auditoría. Esas son partes intervinientes que son internas y que son ajenas a los auditores. En ellos también hay riesgos que entorpecen todo el proceso y llevan al traste el cumplimiento del objetivo. Entonces el mensaje final es: busquemos esos riesgos en ese enfoque a nivel de todas las partes intervinientes en el proceso de auditoría. Todas las partes que intervienen, indistintamente que sean internas o externas. Analicemos esas probabilidades de ocurrencia. Lógicamente esas probabilidades de ocurrencia de materialización de esos riesgos se van a dar en función de la calidad de los controles que tengamos, de lo vulnerable que seamos ante esas fuentes de riesgo. Usamos 31.000, el método que ustedes gusten. O cualquiera de estos métodos nos sirve para analizar esos riesgos, pues somos expertos analizando riesgos, pero no nos quedemos en el tema de ser expertos de análisis de riesgos y no analicemos nuestros propios riesgos para lograr el objetivo tan importante que es
un área de auditoría interna, por ejemplo, en un tema de compliance, que es la mano derecha del compliance officer. Es el veedor, el vigilante. Es el que espera a uno que cuando le traiga la información, esa información sea lo más concreta, lo más transparente y lo más objetiva posible. Y que todos esos riesgos que rondaron ese proceso, pues, estén controlados. Aquí vemos el análisis que tendríamos que hacer, como la retrospectiva que tendríamos que hacer desde el área de auditoría. Alcance, teniendo claro el alcance, cuál es el objetivo de la auditoría en ese alcance que voy a auditar, el contexto donde están las fuentes y los riesgos, la valoración de riesgos o apreciación de riesgos que haría para dar probabilidad y consecuencia, la medida del riesgo y el plan de controles. Esto que miro acá normalmente es desconocido por un auditor y solamente se enfocan en el control. Entonces el enfoque de auditoría basado en el control es reactivo, el enfoque de auditoría basado en riesgos es preventivo. Y me hago la pregunta aquí, ¿qué es más importante? ¿Asegurar la revisión de aplicación del control o asegurar la eficacia del control para disuadir a la fuente de riesgo que está poniendo en peligro el cumplimiento del objetivo de la auditoría? Entonces, mire que nos lleva evaluar esta capacidad de cumplimiento, que es lo que uno hace, porque una cosa es ver que alguien haga el control, sí, lo está haciendo, lo está haciendo, hace el control, pero realmente adentrarme a ver si el control como lo está haciendo, si el control que está haciendo está alineado con el riesgo y con la fuente que lo genera, eso da un enfoque totalmente diferente. Hasta para la justificación de los hallazgos. Cuando yo le digo al cliente, yo utilizo el riesgo y la fuente de riesgo para mostrarle que le estoy haciendo un favor en el hallazgo, que realmente el hallazgo, a pesar de que puede ser algo grave para ellos porque lo consideran como grave el incumplimiento, el haberlo detectado es una ventaja y un valor agregado de la auditoría y me funciona, porque las entregas de los hallazgos, que normalmente uno tiende a ver que siempre tratan de defenderse, porque no es mal que el auditado se defienda a toda capa y espada. Cuando yo le muestro el enfoque basado en riesgo, cuando le digo que realmente haber encontrado esto es una ganancia para la empresa, porque ahora sí le vamos a prestar atención a un riesgo y a una fuente que estaba sin control, el auditado, el cliente, cambia totalmente su reacción frente al hallazgo presentado. Aquí tenemos aspectos ya para ir terminando. 17.021-2015 nos dice a uno, norma de acreditación de organismos certificadores, organismos que todo el tiempo mantienen en auditoría. Gestionen riesgos, ¿relativos a qué? Objetivos de la auditoría. Asuntos legales, reglamentarios y de responsabilidades ante terceros. La salud y seguridad de los equipos auditores. El muestreo usado en el proceso de auditoría es muy importante. Un mal muestreo es una mala auditoría. La organización cliente que se está auditando y su entorno de operaciones. La percepción de las partes interesadas. El uso de las marcas, porque van a manejar la imagen del organismo certificador. Dependiendo cómo el cliente de auditoría utilice la marca, puede poner en problemas al organismo certificador. La imparcialidad real y percibida. La imparcialidad es vital. El lograr un objetivo de auditoría totalmente imparcial es una auditoría objetiva. Una auditoría parcializada acabó con todo el objetivo de la auditoría. El impacto de la auditoría en el cliente y sus actividades. ¿Le está aportando la auditoría al cliente? ¿El cliente siente que le está aportando o siente que no le está aportando nada? Y las declaraciones engañosas por parte de clientes certificados. Son aspectos que la norma como tal, como buena práctica, exige que revisemos en un proceso de auditoría. Y desde el compliance, les dejo este mensaje. El enfoque basado en el riesgo, dice la 37.301 del 2021 de compliance, no significa que para situaciones con un riesgo de cumplimiento bajo el incumplimiento es afectado por organización. El hecho de que yo centre la auditoría en lo prioritario, en lo de más riesgo, en lo que más presenta fallas, no quiere decir que voy a descuidar los otros aspectos, ¿no? El otro también lo puedo auditar, pero sin la misma prioridad. De pronto, un tiempo más corto, de pronto un muestreo más laxo, pero lo importante, le doy prioridad, fortalezco el muestreo, doy más tiempo y hago mayor profundidad en el cumplimiento en esos aspectos. Competencias, mire, 19.011 nos lo recuerda. Lógicamente, para hacer una auditoría con enfoque basado en riesgo, se necesita que el auditor o el equipo auditor comprenda de los tipos de riesgos y oportunidades asociados con la auditoría y los principios del enfoque de auditoría basado en riesgo. Tiene que conocer de riesgos el auditor. Y el nivel de riesgo de muestreo que el auditor está dispuesto a aceptar. Claro,
Dependiendo del nivel de riesgo que yo conozco muy bien, yo ya determino el método de muestreo que voy a utilizar. Y a partir de ese método, pues yo determino el nivel de confianza aceptable para hacer el muestreo. Normas de acreditación, les doy un tip. Para auditores que auditan seguridad, ISO 28003 del año 2007, es muy fuerte exigiéndole a los auditores conocimiento de gestión de riesgos. El requisito prioritario para hacer parte de una auditoría de normas de seguridad es que el auditor sepa de riesgos, porque conociendo de riesgos, enfoca la auditoría hacia lo más crítico y agrega valor al proceso de auditoría. Bueno, muchas gracias.